Todos nosotros nos sentimos motivados en muchas ocasiones a hacer replanteos acerca de las circunstancias que nos tocan vivir, acerca de nuestras vidas y por supuesto acerca de nuestros ministerios. Y en esas ocasiones donde nosotros estamos observando las circunstancias que nos rodean, los logros alcanzados y muchas veces los problemas que nos tocan enfrentar en la vida, nos encontramos como un poco confundidos, diciendo, ¿realmente vale la pena tanto esfuerzo? ¿No será que estoy trabajando en vano? Me he esforzado, he hecho muchas cosas y al fin y al cabo no parece que hubiera fruto suficiente. Bueno, en los temas de negocios o los temas de la vida uno puede volver a comenzar y uno puede replantearse estas cosas, pero cuando tiene que ver con el servicio del Señor, la realidad es que si uno tiene esta sensación, podría correr el riesgo de caer en un profundo desánimo. Hay muchas personas y muchos hermanos que un día estuvieron en el ministerio y el desánimo les venció y se sintieron agobiados, y algunos incluso han dejado el ministerio porque pensaron que era algo que no tenía sentido ya para llevar adelante, porque han sido defraudados, porque no han tenido suficiente sustento, porque sus familias se han visto dañadas por las circunstancias y por muchas cosas que los superaron. Entonces la gran pregunta es esta: ¿realmente vale la pena el ministerio que estamos realizando para el Señor? ¿Tiene sentido intentar de nuevo seguir adelante en la obra de Dios? Y la verdad que es una gran pregunta, y hay una respuesta que el apóstol Pablo en una de sus cartas nos deja para nosotros, y es una respuesta poderosa. Se encuentra así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, donde el apóstol decía: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Parece una palabra definitiva, y realmente así lo es. Ahora, lo importante es que nosotros consideremos por qué el apóstol Pablo dice que no es en vano. Cuando uno observa 1 Corintios capítulo 15, es bien evidente de qué está hablando este capítulo. Habla de la resurrección de Cristo. Y al hablar de la resurrección de Cristo, él está haciéndonos algunos planteos donde se repite el concepto de vano o vacío. Y por supuesto, nosotros entendemos muy bien que aquello que es vano, que se difuma como si fuera simplemente un poco de humo, una niebla, es algo que no tiene consistencia, no tiene valor, no tiene sentido. Y Pablo dice que las cosas que dependen de la resurrección de Cristo no son en vano, porque la resurrección de Cristo no es algo imaginaria, sino que es algo real. Y él básicamente lo enseña así. Dice, por ejemplo, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no hemos creído en vano, tenemos la certeza, la seguridad de nuestra salvación, y perseveramos por causa de que el Espíritu Santo y el Señor mismo, su soberanía, nos permite perseverar. Y nuestra fe no es en vano. ¿Por qué? ¿Por qué no es en vano? Porque la obra de Dios es una obra verdadera. El apóstol Pablo, en ese contexto, hablando de sí mismo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, en el versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el apóstol deja bien claro que la obra de salvación no solamente hace que nuestra fe no sea vana, sino que también el ministerio que podemos realizar no es en vano, porque es la gracia la que trabaja, y eso hace que no sea en vano. Pero el valor de eso es justamente la resurrección de Cristo. Y dice el apóstol ante las preguntas de algunos, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y seríamos hallados falsos testigos si Cristo no hubiera resucitado. Pero la verdad es que nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y porque Cristo no resucitó, nuestra fe no es en vano. La gracia de Dios hace que nuestra fe no sea en vano. La resurrección de Cristo hace que nuestra fe no sea en vano. La obra soberana de Dios hace que nuestra fe no sea en vano. O sea, por causa de la resurrección de Cristo y de la gracia de Dios,
nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vivencia espiritual no es en vano. Pero el apóstol, allá en el capítulo 15, en el versículo 57, dice: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ha resucitado y en quien tenemos la seguridad de que nuestra fe no es en vano». Por lo tanto, si Cristo ha resucitado y hemos recibido la gracia de Dios y nuestra fe no es vana, también tenemos la victoria de nuestra fe. El apóstol Juan decía: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra fe no es en vano por causa de la resurrección de Cristo y por causa de la victoria que produce nuestra fe. Pero si observamos un momentito este versículo 58, encontramos tres aspectos fundamentales dentro del texto. Dice: «Amados hermanos míos, estad firmes y constantes». Y el hecho de estar firmes y constantes, ser consistentes en nuestra fe, el hecho de poder mantenernos firmes en la certeza de que creemos en un Cristo resucitado y en la gracia de Dios, y que dependemos de la gracia soberana de Dios para cada paso de nuestra vida, no solamente para el creer y la salvación y la esperanza eterna, sino también para el servicio al Señor, eso nos da la certeza de que podemos vivir una vida con un ministerio que no es en vano. La consistencia en nuestra fe, estando firmes y constantes, afirmado en aquello que hemos recibido de Dios. La idea de estar firmes y constantes implica el concepto de estar avanzando en nuestras convicciones. Nuestra seguridad nos permite avanzar, y avanzamos no bajo motivaciones humanas o conceptos humanos, sino bajo las convicciones que nos mueven, que han llegado a nosotros por la gracia de Dios. Pero el texto también dice: «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre». Debemos ser constantes y consistentes en nuestra fe, pero también crecientes en nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe que crece. Y esa vida cristiana debe ser algo dinámico. Avanzamos en la fe. Crecer en la espiritualidad, en la vida cristiana, no es una opción. Obviamente, si yo no estoy creciendo, si no estoy conociendo más del Señor cada día como he sido conocido por Él, obviamente que muchas cosas me van a parecer en vano. Y a veces esa sensación de que algo no tiene sentido es simplemente porque tenemos una percepción espiritual vacía o débil o falta de contenido. Pero cuando más conocemos al Señor, cuando más profundizamos en su palabra, cuando más comprendemos de su gracia y de su amor, más crecemos y más razón tiene de ser todo lo que hacemos para Él. Pero también dice el texto, hacia el final, que podemos tener confianza, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto es bien claro. Nuestro trabajo no es en nuestros méritos, nuestro trabajo no es en nuestras capacidades, nuestro trabajo no es en nuestra sabiduría, nuestro trabajo no es en ninguna cosa que nosotros pudiéramos tener, humanamente hablando, que fuera buena, sino es en el Señor. Es lo que el apóstol Pablo decía en el versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y he trabajado más que todos, pero es la gracia de Dios. Y cuando nuestro trabajo es en el Señor, dice él, no es en vano, ese trabajo nunca va a ser vacío. Así que, ¿qué palabra puedo decirte, hermano, cuando pienses que no vale la pena? Sí vale la pena, porque Cristo ha resucitado, porque en Él está la victoria, porque su gracia es suficiente, pero al mismo tiempo, porque podemos vivir una vida consistente en Cristo, una vida creciente en Cristo y una vida de confianza en su gracia maravillosa de que la tarea que hacemos no es nuestra, sino su tarea. Y cuando el Señor nos toma en sus manos y toma nuestras labores para que sean sus labores, ningún servicio que hagamos para Él será en vano. Pase lo que pase, vale la pena servir al Señor. Te animo a que sigas adelante, porque no es en vano.